Busquemos, por favor, Primera de Pedro, capítulo número 1. Y para empezar, solo leeremos los primeros 3 versículos. Es una salutación, un saludo, pero solo en el saludo vais a ver con qué palabras se dirige el apóstol Pedro. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias te damos por las bendiciones que tú nos das a través de tu palabra, por las lecciones que nos das, enseñas a través de tu palabra y por supuesto por la obra que tu Santo Espíritu hace a través de tu palabra en nuestras vidas, para que nuestras vidas no se caractericen por ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Bendice a cada alma aquí presente, háblanos y que tú seas honrado y glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabéis? Aquellos eruditos que estudian el Nuevo Testamento especialmente dicen que Pedro es el apóstol más ignorante de todos. Pero no creo que tienen razón, y no digo que sean todos los eruditos. Dicen que el lenguaje del griego que él utiliza aquí parece el más bajo, que es un hombre que es muy burdo, muy tosco para la palabra. Es verdad que piensan que por ser pescador no tendría ningunos grandes estudios, como posiblemente lo tenía Saulo de Tarso, que había estudiado a los pies de Gamaliel, y en aquel tiempo Gamaliel era de los maestros más destacados de aquel tiempo. Y es posible que tampoco tenía un lenguaje muy desarrollado como tenía el médico Lucas, que escribe también el Evangelio de Lucas y no sé cómo se llama, el libro de Hechos, que es un tratado, precisamente empieza así, es un tratado. Un folletito que te dan un tratado, pues bastante más largo. Pero, por supuesto, es sorprendente que solamente en estos 3 versículos que hay aquí tenemos ya una comprensión que desborda nuestros pensamientos. Solamente en estos versículos vemos cómo enseña de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombrados en estos 3 versículos, solamente enseñando eso, cómo enseña realmente el liderazgo de la Iglesia y la responsabilidad de que ese nombre de apóstol, un apóstol es un enviado que trae el mensaje, cómo habla de los elegidos. ¿Quién ha estudiado la doctrina de la elección? Pedro enseña la doctrina de la elección. ¿Cómo enseña bien claramente la doctrina de la presciencia de Dios? El conocimiento, preconocimiento de Dios. Y cómo él está hablando de la santificación. Y dices, hombre, si este hombre lo caracterizan por un hombre que no es muy conocedor, pues yo a su lado me parece que me falta bastante para llegar a la altura del conocimiento doctrinal y de lo que él está enseñando. ¿Cómo enseña esa doctrina que es importante para el cristiano? ¿Qué es más importante? ¿Amar o obedecer? Y enseña claramente la importancia. Tú no amas si no obedeces. Porque realmente ese amor que no obedece demuestra realmente un desprecio a quien le debe respeto y honra. Y está tratando, no que es más importante, es que están estrechamente ligados.
Si tú le amas, le obedeces. Si tú le obedeces es porque le amas de verdad. Y es importante entender esta lección. Y el Señor, a través de Pedro, enseña la importancia de la sangre. Ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y tú dices, wow, si Pedro es un hombre que no tiene, que es muy burdo, muy poco profundo, pues con esto que me está diciendo ya tengo temas para estudiar. Y tendremos tiempo de tratarlo y de estudiarlo. Ahora quisiera solamente ver un poquito de los rasgos característicos de este hombre, porque al conocer esta epístola, lo primero que diré es que el autor ya de entrada se presenta. Y es lo que debe de hacer toda persona cuando se presenta. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. No Pedro el Papa, que se presenta aquí. No. Es de Jesucristo. Obra de Jesucristo, lo que ocurre en su vida, lo que hay en su vida. Así que en este versículo él empieza demostrando quién es el autor de esta epístola, pero él, a través de esta epístola, nos va a decir cómo ha escrito esta epístola. Esta epístola la ha escrito por inspiración del Espíritu Santo. Y lo dice en la epístola. Y lo deja bien claro, y ya estaremos entrando en esos detalles un poco más, para decir, esta epístola no es una carta más del montón de cartas que se escribían en el mundo del tiempo de Pedro. Es una carta mandada del cielo a cada hijo de Dios, con el propósito de preservarse, porque cielo y tierra pasarán, mas esta carta que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro no va a pasar, va a permanecer. Así que ya tenemos de entrada la importancia no del personaje que escribe, sino de quién inspira al que escribe, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? No es que sea primero, segundo y tercero, es una de las tres personas de la Trinidad, Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Así que, ¿qué hace con Pedro? Una de las cosas que quiero dejar ya para empezar, pero ya lo estudiaremos un poco, es que cuando alguien en la Biblia escribe, es inspirado por el Espíritu Santo sin cambiar el carácter y la personalidad del que es usado por Dios. Si este hombre era un conocedor de la pesca y era un hombre sin muchas letras, Dios va a dejarle que permanezca su carácter sometido a la obra de Dios y del Espíritu Santo, escribiendo, pero va a ser la palabra de Dios lo que vamos a tener delante de nosotros. Así que vemos aquí que los 4 evangelios del personaje, aparte de Jesucristo, que más hablan, es de Pedro. Pedro es el personaje, después del Señor Jesucristo, es el personaje que más hablan los 4 evangelios. Y de hecho, en el libro de los Hechos, es el personaje que inicia la iglesia. ¡Qué bendición! Así que cuando este hombre está siendo inspirado por Dios y nos deja Dios algo reflejado de él, es digno de tenerlo en cuenta y de escucharlo y de atenderlo. Pedro escribe aquí una carta en un tiempo no muy temprano de la iglesia. Se cree que aproximadamente escribe esta carta alrededor del año 60 después de Cristo. Así que realmente ya ha pasado un tiempo y están en la dispersión. ¿Sabéis lo ocurrido? Como a ver si lo sé.
los judíos, cuando estuvieron en Babilonia, algunos se quedaron ahí y un grupo, no más de 60.000 dicen, volvieron a Jerusalén, a Israel. Pero eran varios millones, creen que 3 o 4, entonces 60.000 vienen y se quedan muchísimos allí. Durante 70 años habían estado en Babilonia. Así que hay judíos que con la venida del Señor Jesucristo han sido testificados y han conocido a Cristo estando en Babilonia. Por eso vemos que en esa primera carta él mismo está escribiendo y diciendo que está escribiendo a los esparcidos en todas partes. Muy bien. Así que ahora quiero hablaros del personaje Pedro. Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios en Mateo, el discípulo que el Señor Jesucristo, él escribe en esta epístola diciendo, los cristianos van a sufrir. Y porque aquel que conoce al Señor Jesucristo y tiene un vivo testimonio obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo, tarde o temprano sentirá o desprecio o burla y a algunos incluso persecución y aflicción. Pedro está escribiendo en un tiempo en que un César muy malvado está gobernando, es Nerón. Nerón ha llegado al tiempo en que se ha vuelto loco, quiere rehacer otra vez la ciudad de Roma y decide locamente incendiarla. Y para buscar una cabeza de turco a quien echarle la culpa, lo que hace es echarle la culpa a los cristianos y entonces una turba de gente persiguen y entregan a los cristianos de tal manera de que muchos de ellos son en los circos romanos ofrecidos a las bestias, ofrecidos a los gladiadores y algunos de ellos dicen que eran untados con brea y servían de antorchas en los jardines de César. Qué triste, eran quemados y muertos ahí. Así que recordar que no es solamente Roma, es el Imperio Romano y una y otra vez César está proclamando que se le reconozca y se le adore como Señor. Y es por eso que él dice, sus soldados exigían que todos los cristianos reconocieran a César como Señor. De hecho, la frase que tenemos en Romanos capítulo número 10 viene precisamente de ese tiempo en que era tan difícil honrar y glorificar al Señor Jesucristo y algunos se juzgaban incluso la vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, en el versículo número 9. Bueno, en el 8 para introducirlo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, y esta es la palabra, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando un soldado romano cogía a un cristiano y decía, grita bien fuerte, César es Señor. Y el verdadero cristiano decía, Cristo es Señor. Estaba jugando la vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero posiblemente tu vida acababa ahí. Anda. Entonces, ¿soy salvo o no soy salvo? Claro que sí, tienes vida eterna. Pero tu vida estaba en juego. Eso es un verdadero testimonio. Esos son los verdaderos cristianos que están dispuestos a decir, primero es Cristo en mi vida. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Y Pedro llegó a tener esa situación y a enfrentar ese momento. Ahora, Pedro tuvo que ir aprendiendo a entender que Cristo era el Señor. Él fue llamado por el Señor Jesucristo para ser discípulo. Nos dice la palabra de Dios, Pedro fue traído al Señor Jesucristo por su hermano Andrés y le presentó al Señor Jesucristo. Ven y ve si este será el Cristo, que es lo mismo que el Mesías. Ven a ver. Y cuando el Señor le vio, él entendió y el Señor le cambió. Eres Simón, hijo de Jonás, pero desde hoy serás llamado Pedro. Y después incluso su nombre, que era Cefas, fue cambiado a Petro. ¿Qué era? Y eso significa, Cefas es en hebreo y Petros es en griego. Así que ese es el nombre para piedra. Y el Señor dijo, tú serás una piedra del edificio de la iglesia. Importante. Y qué bueno es que él fue creciendo y conociendo al Señor Jesucristo, entendiendo que el Señor Jesucristo le había dicho, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de esa familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y él estuvo a los pies del Señor Jesucristo aprendiendo que ser discípulo de Jesucristo tiene un precio, tiene un costo y significa realmente un sacrificio en la vida. Si no está significando sacrificio para ti, seguir a Cristo, posiblemente estás por un tiempo siendo un Nicodemo, uno que vino de noche y no se supo nada más de él, hasta que por fin dijo, ¿cómo puede ser que yo sea tan cobarde? Voy a pedir el cuerpo de Cristo. Y fue a Poncio Pilato, junto con José de Arimatea, y pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Eres hijo de Dios, entonces testificas de la obra de salvación que Él ha hecho en tu vida. Recuerda que no estás solo. Tienes el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo y Pedro estaba ahí presente en Hechos 1:8 y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dice, si te parece bien, si te viene bien, si no te incomoda. No, es un mandato y me seréis testigos. ¿Dónde? En todas partes. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Finisterre. Tenemos una ciudad en España que se llama Finisterre, allí por Galicia. Ese es el final de la tierra, dice, y hasta lo último de la tierra. En aquel entonces se creía que Finisterre era el final de la tierra y ya de ahí caía el mundo para abajo. Pero no es así. Todavía hay mundo, todavía hay gente que no ha escuchado y Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos en las manos del Señor. Y Pedro lo vivió, lo experimentó con altibajos. Pedro era quizás el más representativo de los discípulos en el tiempo de Jesucristo, pero también fue el más altibajos, el que más altibajos tuvo en su vida. Mira si no es así, que luchando en una y otra vez, él sabía que Dios le había puesto y él sabía que Jesucristo era el Señor. Vayan conmigo a Juan capítulo 6. Quiero hoy usar un poco más de tiempo para la oración. Juan capítulo número 6. Vamos a ver
un pequeño texto aquí de unas palabras que el mismo Señor Jesucristo dice: Pedro, tu boca ha dicho estas palabras, pero estas son palabras de Dios, palabras que te ha revelado mi Padre. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesucristo está hablando a una multitud que está alrededor de Él. Muchos de ellos están diciendo: este es el Mesías, este es el Cristo, vamos a seguirle, vamos a andar al lado de Él, vamos a aprender de Él. Pero cuando están escuchando las palabras de Él, dicen: estas palabras suenan fuertes, como por ejemplo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vaya, esas palabras son un poco más fuertes de lo que yo me creía. Yo quería aprender de ti, del amor, de la misericordia, de la obra que viniste a hacer, del poder de Dios, pero que eso significa que yo me tengo que sacrificar. Y el Señor Jesucristo dice otras palabras, dice: si alguno de verdad me ama a mí, tiene que demostrarlo amándome a mí por encima de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, por encima de tu esposo, de tu esposa. El que no esté dispuesto a dejar padre y madre y seguirme a mí, no es digno de mí. Incluso llega a decir: si alguno, poniendo su mano en el arado, echa su vista atrás, diciendo: ay, lo que he dejado para seguir al Señor Jesús, ay, lo que me atrae el mundo, ay, mis estudios, ay, mi familia, ay, mi trabajo, ay, por el Señor Jesucristo, y echa su vista atrás, dice: no es digno de mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa primeramente? ¿En segundo lugar? ¿En tercer lugar? No. Primeramente es primero. ¿No quieres ir al reino de Dios y vivir eternamente con Él? Entonces, ¿es lo primero en tu vida o no? No, si me sobra tiempo, entonces no es lo primero. Y así está explicando. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es el dinero, el trabajo, la música, la fama, el reconocimiento, tu exnovio, tu novia, ¿ese es tu Dios? Y Dios dice: si es así, entonces no quiere decir que no tienes familia que debes ser responsable, pero quiere decir que si primero no es Dios, lo demás no está en el orden correcto. Es una cuestión de prioridades. ¿Tienes las prioridades correctas en tu vida? Es primero el Señor, primero tu palabra, y después, como responsable de que Él es el primero, le escuche su palabra y su palabra me dice: sé un buen marido, sé un buen hijo, sé un buen esposa, sé un buen miembro de la iglesia, sé un fiel testigo mío. ¿Estáis entendiendo? Dios no está despreciando nuestras verdaderas responsabilidades delante de Él. Dios está diciendo: ¿está tu orden de prioridad correctamente? Si tú me pones a mí primero, entonces los demás caerá en su orden correcto. Pero si no, por supuesto estamos diciendo que el pecado tiene que ser desechado, que el pecado no puede ser excusado, el pecado no puede ser tapado, el pecado tiene que ser confesado y apartado. Si no, entonces no es el primero, por supuesto. Así que Pedro está en este momento en que el Señor Jesucristo está exponiendo y diciendo: si de verdad me améis, me tenéis que comer y beber a mí. ¿Comes y bebes todos los días del Señor? Él es agua viva y su palabra es para nosotros agua viva. Él dice: yo soy el verbo, yo soy la fuente de agua viva. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Yo soy el agua viva. Él es el pan de vida. Esta palabra es pan cada día para ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A delicados pastos para comer me guiará. Aquí hay comida, estos son delicados pastos para cada uno de nosotros.
La iglesia, cuando se predica la palabra de Dios, es pacto para comer y alimentarnos y fortalecernos. Por supuesto. Qué bueno y qué bendito es el Señor, que enseñó verdades profundas y además mostrándolo en su cuerpo y en su sangre, porque su cuerpo y su sangre serían entregados en la cruz del Calvario por ti y por mí, para demostrar verdaderamente el verdadero ejemplo de la obra de Dios. Cristo la cumplió y ahora espera que tú y yo estemos dispuestos a poner nuestros ojos en Él y a seguir con Él. Y así les dice, el Espíritu, 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Tiene 12 discípulos y sabe que hay uno que le va a entregar, pero además tiene un montón de otros discípulos alrededor que le siguen porque le dan de comer. Hombre, si con 5 panes y 3 peces hace esto, entonces, y 2 peces, y hace esto, ¿qué podemos nosotros tener? No tenemos que trabajar, a comer y llenar la barriga y ya está todo solucionado. Y si Él, pues, nos guía, y Él reina, entonces ya tenemos un reino de milagros para vivir para siempre sin preocuparnos de nada. Pero Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo he venido a reinar en vuestros corazones. Y mi reino es el reino de los cielos. En la tierra vendré un día por segunda vez para reinar, pero ahora tengo un reino espiritual. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto de espiritual no se come. Yo quiero algo que toco y que veo. A ver cuándo derroca al gobierno romano y lo quita de aquí y se pone Él como rey. No, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No he venido a derrotar el gobierno romano. He venido a derrotar el gobierno que tiene Satanás sobre vuestro corazón. Y ese es el peor de todos. Porque mientras no seas lavado con la sangre de Jesucristo, eres hijo del diablo. Y mientras no me dejes entrar en tu corazón y lavarlo, dice Cristo, no serás hijo de Dios, porque solamente aquellos que le reciben y creen en Él son hechos hijos de Dios. Entonces, muchos se apartaron. Cosas espirituales, eso no nos suena verdaderamente tangible. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahora viene la pregunta. Si no obra Dios milagros en tu vida, si no hiciera Dios en tu vida, tengo una enfermedad que me la sane, tengo falta de dinero que me dé dinero, quiero un coche que me compre un coche. Si Dios no hiciera ninguna de esas bendiciones en tu vida, y no estoy diciendo que son necesarias, sino cosas materiales, ¿seguirías al Señor? ¿Estarías dispuesto a seguir al Señor solamente porque te amo y tú me amas y eso es lo único que tengo de ti? Preguntó a los 12, ¿queréis también iros vosotros? O sea, ya ha reducido la cantidad a 12. Aún así puede haber algún hipócrita. Yo me quedo, como era Judas Iscariote, pero para ver lo que puedo sacar. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68. Y este es el personaje que nos trae ahora a la palabra. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que tú esperas del Señor?
¿Qué es lo que tú has recibido del Señor? Tenías muerte eterna, tenías condenación eterna, no tenías nada. Estabas sin Señor y sin Dios en este mundo, hasta que llegó el día que la gracia de Dios tocó tu corazón. En ese día que conociste al Señor como tu Salvador, en que te arrepentiste de tu pecado y le entregaste tu vida, ¿puedes decir las palabras de Pedro? Señor, tú para mí tienes palabras de vida eterna. Yo confío en ellas, porque no hay nada de mentira, todo es verdad y todo se cumple. Y puedo estar seguro en tu palabra. Y entonces dice, de acuerdo con estas palabras, ahora mira lo que ocurre en nuestra vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es Dios, es Jesucristo Dios para ti? ¿Dios omnipresente? ¿Dios omnisciente? ¿Dios infinito? ¿Dios santo, santo, santo? ¿Dios en el que tú crees y no hay ninguna duda en Él, en tu vida? O de vez en cuando vienen las pruebas, y de esto va a hablar Pedro, cuando vienen las pruebas, te vienen las dudas y entonces dice, no, si lo paso mal, no sé si Dios es Dios de verdad o no. Si tengo problemas en mi vida, no sé si Dios es Dios de verdad o no. Pedro va a escribir esa primera epístola y la segunda diciendo, cuando estáis en pruebas, cuando tenéis aflicciones, cuando vienen enfermedades, cuando vienen problemas económicos, Dios sigue siendo Dios. Y nunca, nunca falla ni falta a su palabra. Todo lo que Él dice lo cumple en tu vida. No tienes que desconfiar para nada. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros? Ya no es solamente lo que creo o no creo, o lo que conozco o no conozco, a ver si lo entiendo, lo que conozco o no conozco de la fe o de las doctrinas, es que lo que sé es que Él me ha escogido, me ha salvado, me ha perdonado y me ha lavado. No necesito más. Él lo ha hecho todo. Yo no tengo que hacer nada. Solo creer. ¿Has hecho eso en tu vida? Creer no es dudar. Creer no es hoy sí, pero mañana no sé. Creer de verdad en el Señor Jesucristo es siempre y eternamente salvo por siempre. Seguro. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has creído en Él así? ¿Has confiado en Él así? Este es el Pedro, que aunque creyendo podría tener altibajos en su vida, pero el Cristo no le va a fallar nunca. Y si tú has creído así, con tus problemas, con tus dificultades, Cristo no te va a fallar nunca. ¿Has creído en Él así? Vamos al Señor en oración. Amados